El aire era denso y pesado, un manto sofocante de humedad y el sabor metálico de la sangre. En lo profundo del implacable abrazo de la selva del Pacífico rugía la sinfonía de la guerra, una cacofonía de fuego de ametralladoras que desgarraba el denso dosel, los gritos guturales de los soldados que cargaban y el sordo golpe de los morteros que sacudía la tierra. Era un sonido que se grababa en los huesos de los hombres que luchaban allí, un recordatorio constante y escalofriante del abismo al que se enfrentaban. Las líneas aliadas, estiradas y deshilachadas, cedían ante una embestida que parecía desafiar toda razón. Ola tras ola implacable de infantería japonesa avanzaba. Su determinación era una aterradora fuerza de la naturaleza, su avance, una marea imparable. Cada centímetro de terreno era disputado con brutal ferocidad, cada trinchera, una desesperada última resistencia. La selva misma se convirtió en un monstruoso y claustrofóbico escenario, donde la supervivencia era una apuesta de momento a momento, y la esperanza, un bien que se agotaba rápidamente. Los hombres se miraban a los ojos de sus camaradas y veían no solo agotamiento, sino una realización aterradora y naciente. Estaban perdiendo. El frente estaba colapsando. Imaginen el peso aplastante de ese momento, el sudor quemando sus ojos, la desesperada búsqueda de munición, la escalofriante certeza de que la próxima carga podría ser la que los quebrara. La cresta estratégica, un punto de control crítico que custodiaba todo el sector, estaba a punto de caer. Su pérdida no sería solo una derrota, sería una catástrofe, abriendo una herida abierta en las defensas aliadas, allanando el camino para un avance japonés a gran escala que podría alterar el curso de toda la campaña del Pacífico. Lo que estaba en juego no podía ser más alto. Cada soldado lo sabía, lo sentía hasta la médula de sus huesos. Pero, ¿qué sucede cuando una línea de frente completa, el destino de miles, el futuro mismo de la guerra en este teatro, recae sobre los hombros de un solo hombre? ¿Qué sucede cuando las tácticas convencionales han fallado y la única esperanza que queda es un susurro de genialidad, una idea tan descabellada que raya en la locura? Este no era un campo de batalla grande y extenso de tanques y duelos de artillería a través de llanuras abiertas. Esto era la selva, un enemigo vivo y que respira en sí mismo, un laberinto de enredaderas, árboles imponentes y peligros ocultos donde la visibilidad se medía en metros, no en kilómetros. La enfermedad era tan mortal como cualquier bala, y el enemigo podía materializarse entre el follaje como fantasmas, atacando con aterradora precisión antes de desvanecerse de nuevo en el infierno verde. El ejército japonés, con su fanática devoción y dominio de la guerra en la selva, explotaba cada ventaja. Se movían con una eficiencia silenciosa y mortal. Sus cargas Banzai eran legendarias por su ferocidad, diseñadas para destrozar la moral y desbordar posiciones a través de números abrumadores y una determinación inquebrantable. Eran una fuerza que parecía inmune al miedo, impulsada por un código que priorizaba la muerte sobre la rendición. Para las fuerzas aliadas, predominantemente jóvenes australianos, la presión implacable era casi insoportable. Eran superados en número, flanqueados y superados en maniobras a cada paso. Los suministros eran escasos, los refuerzos un sueño lejano, y la amenaza constante de infiltración significaba que incluso un momento de descanso estaba lleno de peligro. El aire húmedo, espeso con el aroma de la vegetación en descomposición y el olor omnipresente de la batalla, se aferraba a ellos, agotando sus fuerzas, difuminando la línea entre el agotamiento y la desesperación. Cada soldado fue llevado a su límite absoluto, física y mentalmente. La sabiduría convencional, las estrategias que les habían inculcado en el campamento de entrenamiento, parecían no ofrecer respuesta a la brutalidad única de esta lucha. Estaban luchando no solo contra un enemigo, sino contra el entorno mismo, y se sentía como si ambos estuvieran conspirando contra ellos. Esta cresta en particular no era solo otro pedazo de tierra elevada. Era un eje central, una fortaleza natural que, si se mantenía, podría negar al acceso japonés a rutas de suministro vitales y a otras posiciones estratégicas. Su pérdida significaba que el enemigo podría dispersarse,
cortar las unidades en retirada y consolidar su control sobre una vasta franja de territorio que los aliados simplemente no podían permitirse ceder. Los mapas, manchados de sudor y mugre, mostraban un camino claro para los japoneses si esta posición caía, una ruta directa a toda una base de operaciones. Las consecuencias eran nefastas, pintadas en líneas sombrías y duras. Los generales en el cuartel general lo sabían, los oficiales en el campo lo sabían, y cada hombre que cavaba una trinchera lo sabía. Eran la última línea, y esa línea estaba a punto de romperse. El aire vibraba con tensión, un miedo palpable que impregnaba cada hoja y cada sombra. El sordo golpe lejano de la artillería pesada se acercaba, el traqueteo de las ametralladoras resonaba entre los árboles, y los escalofriantes gritos del enemigo parecían cerrarse más sobre los asediados defensores. Era una escena de desesperación total, donde las grandes estrategias de guerra se habían reducido a una lucha brutal y a corta distancia por la supervivencia. Y en ese torbellino de caos y desesperación, un solo francotirador australiano se encontró en posición de hacer algo verdaderamente extraordinario, algo que desafiaría la lógica y reescribiría las reglas de combate. El destino del frente, quizás incluso de toda la campaña, pronto dependería de su coraje poco convencional y de un plan descartado por casi todos como nada menos que una locura. En este torbellino de caos y desesperación, entró un hombre cuya calma exterior desmentía una mente más aguda que cualquier hoja afilada, un hombre acostumbrado al lenguaje silencioso de la naturaleza. Era un francotirador australiano, un vaqueano, experto en el monte por instinto, llamado Sargento Jack Miller. No era un hombre de grandes discursos o alardes. Miller era el tipo de soldado que prefería la compañía de su rifle y la calma profunda y verde de la selva al clamor de los cuarteles. Antes de que la guerra lo arrastrara a este infierno, había pasado años navegando por el vasto e implacable interior australiano, Outback, aprendiendo a leer cada susurro del viento, cada rama rota, cada sutil cambio en el paisaje. Estas no eran habilidades enseñadas en ninguna academia militar. Estaban grabadas en su ser a través de incontables días y noches solitarias bajo la vasta cruz del sur. Poseía una habilidad casi sobrenatural para mimetizarse con su entorno, para fundirse con las sombras y para anticipar el movimiento antes de que se registrara en el radar de otro hombre. Mientras otros soldados dependían de sus manuales de entrenamiento, Miller dependía de la intuición, un sexto sentido perfeccionado por toda una vida de observación. Veía patrones donde otros solo veían caos. Entendía la psicología del enemigo no por las reuniones informativas, sino por sus huellas en el barro y los sonidos que hacían o que no hacían. Sus ojos, a menudo entrecerrados contra el resplandor del sol o la penumbra de la selva, no se perdían nada. Era un hombre de pocas palabras, un rasgo a menudo confundido con distanciamiento o incluso timidez, pero bajo ese exterior tranquilo yacía un espíritu independiente, una terca convicción en su propio juicio que a menudo lo ponía en desacuerdo con la rígida jerarquía del mando militar. No era de los que seguían órdenes ciegamente, si su instinto le decía que había una forma mejor y más inteligente. A medida que la embestida japonesa se intensificaba, llevando a los defensores aliados a su límite absoluto, Miller observó, escuchó y pensó. Vio la futilidad de la resistencia convencional contra tales números abrumadores. Cada estrategia lanzada al enemigo parecía ser tragada por su implacable avance. El aire era espeso con el olor a miedo y desesperación, pero Miller sintió algo más, una chispa de una idea, un susurro de una solución nacida no de la doctrina militar, sino de su comprensión única de la naturaleza y el engaño. Se acercó a su oficial al mando, un capitán fatigado por la batalla cuyo rostro estaba marcado con la sombría realidad de su situación. «Señor», comenzó Miller, su voz baja y firme en medio del rugido distante de los bombardeos, «tengo un plan. Es poco convencional, pero creo que puede detenerlos». El capitán, apenas reprimiendo un suspiro, miró a Miller con una mezcla de agotamiento y escepticismo. «¿Poco convencional, sargento? Estamos perdiendo esta cresta, Miller.
Necesitamos potencia de fuego, refuerzos, no algún truco de vaqueano. Miller, imperturbable, continuó. Ellos confían en los números, señor, en el impacto psicológico de sus olas implacables. ¿Qué pasaría si pudiéramos hacerles creer que somos más? ¿Qué pasaría si pudiéramos usar sus propias tácticas en su contra? Su idea era impresionante por su sencillez, pero audaz en su alcance. Crear la ilusión de una fuerza mucho más grande y fuertemente armada de lo que realmente existía. Propuso establecer una serie de puestos de ametralladoras sin tripulación, hábilmente posicionados, amañados con cables trampa y temporizadores primitivos, diseñados para disparar esporádica e independientemente. Estas armas fantasma, combinadas con explosivos estratégicamente colocados y un astuto sistema de amplificación de sonido, imitarían la presencia de toda una compañía manteniendo la línea, no solo un puñado de hombres agotados. El capitán se quedó mirando, luego sacudió lentamente la cabeza, una leve sonrisa casi de lástima, rozando sus labios. «¿Me está diciendo, sargento, que quiere rechazar a una división con unos cuantos artilugios ruidosos y unos petardos? ¿Está usted loco, Miller? Esto no es un juego de fantasía en el bosque. Esto es la guerra, guerra de verdad». La noticia de la audaz propuesta de Miller se extendió rápidamente entre las asediadas filas. La incredulidad se propagó por las trincheras. Algunos soldados se burlaron abiertamente, llamándolo la locura de Miller o el sueño demente del francotirador. Estaban luchando por sus vidas, enfrentándose a un enemigo que parecía emerger de la propia tierra, y este francotirador silencioso estaba sugiriendo un truco de magia, una operación de espantapájaros glorificada. La idea parecía tan absolutamente descabellada, tan divorciada de la brutal realidad de su situación, que fue descartada como un síntoma de la inmensa presión a la que todos estaban sometidos. «Se ha quebrado por la tensión», murmuró un soldado a otro, «tanto tiempo solo en la selva». Incluso sus compañeros francotiradores, hombres que respetaban la asombrosa puntería de Miller, lo miraban con una mezcla de preocupación y desconcierto. Entendían el valor del sigilo y la precisión, pero esto era una escala completamente diferente. No se trataba de un solo disparo bien colocado, se trataba de ingeniar toda una línea de defensa fantasma. El consenso era claro, era ingenuo, tal vez incluso insano. Ante una situación abrumadora, la mente militar anhelaba soluciones concretas, más balas, más hombres, más artillería, no ilusiones. No un susurro de genialidad en medio del caos, sino un rugido de fuerza convencional. Sin embargo, la convicción de Miller se mantuvo inquebrantable. Conocía la selva, conocía la psicología del enemigo y sabía que a veces las situaciones más desesperadas exigían las soluciones más poco convencionales. Entendía que los japoneses, a pesar de toda su ferocidad, también eran meticulosos y sistemáticos. Confiaban en la inteligencia, en medir la fuerza del enemigo. Si podía engañar su inteligencia, podría romper su avance. El rechazo inmediato, el ridículo, el descarte de su plan como una fantasía de un loco, solo solidificaron su determinación. Ya no estaba pidiendo permiso, simplemente estaba declarando su intención. El frente estaba colapsando, y si nadie más tenía una respuesta, él forjaría una por sí mismo. El frente estaba colapsando, y si nadie más tenía una respuesta, él forjaría una por sí mismo. Así, en el sofocante abrazo de la noche en la selva, mientras otros hombres se acurrucaban en sus trincheras, aferrándose a sus rifles y susurrando oraciones contra la oscuridad invasora, el sargento Miller comenzó a trabajar. Se movía como una sombra, un fantasma en medio del follaje sofocante, su mente un torbellino de cálculos e improvisaciones. La pura audacia de su tarea era casi inimaginable. Construir un ejército fantasma a partir de restos, conjurar una defensa donde realmente no existía ninguna. Cada crujido de hojas, cada chasquido distante de un rifle, era un recordatorio del enemigo implacable, siempre sondeando, siempre avanzando. El sueño era un lujo que no podía permitirse, la comida una preocupación secundaria. Su cuerpo, ya llevado al límite por semanas de combate incesante y la humedad opresiva, gritaba por descanso, pero su convicción,
ardía más brillante que cualquier fatiga. La tensión física era inmensa. No era solo un francotirador, ahora era un ingeniero, un saboteador, una unidad de guerra psicológica de un solo hombre. Recogió cinturones de munición desechados, latas de ración vacías, trozos de alambre, cualquier cosa que pudiera ser reutilizada. Usó su conocimiento de vaqueano para identificar vides resistentes para los cables trampa, para encontrar tallos de bambú huecos que pudieran amplificar el sonido. Sus manos, callosas y cicatrizadas, trabajaron con una precisión furiosa, ensamblando los rudimentarios mecanismos para sus armas fantasma. Estos no eran dispositivos sofisticados, eran ingeniosos artilugios, diseñados para crear el máximo ruido y confusión con recursos mínimos. Un rifle, cuidadosamente apuntado y amañado para disparar cuando se enganchaba un cable trampa. Una serie de latas llenas de piedras, cayendo por una pendiente para imitar pasos que avanzaban. Pequeñas cargas explosivas temporizadas, programadas para detonar a intervalos irregulares, simulando fuego de mortero o granadas. Cada pieza era un rompecabezas, encajado en el tapiz más grande de su ilusión. La carga mental era quizás aún más pesada. Estaba completamente solo en este esfuerzo. El escepticismo de sus superiores no había desaparecido. Simplemente se había transformado en una tolerancia a regañadientes, un acuerdo tácito para dejar que el loco probara su plan absurdo porque, francamente, no tenían otra opción. No hubo elogios ni aliento, solo el escalofriante aislamiento de un hombre que veía una solución donde otros solo veían desesperación. Llevaba el peso de su duda, pero más profundamente, llevaba el peso de toda la línea del frente. Si fallaba, si su locura demostraba ser solo eso, la cresta caería y se perderían innumerables vidas. La amenaza constante de las patrullas enemigas, la necesidad de permanecer sin ser detectado mientras instalaba sus dispositivos en tierra de nadie, añadía otra capa de presión desgarradora. Se movía a través de la oscuridad, un fantasma entre los árboles, el único sonido su propia respiración entrecortada y el rugido distante y omnipresente de la guerra. A medida que se acercaba el amanecer, pintando el cielo húmedo en grises y púrpuras apagados, Miller se retiraba a su nido de francotirador, agotado, pero resuelto. Observaba, sus ojos escaneando la selva, en busca de cualquier señal de movimiento, esperando que el enemigo pusiera a prueba su trabajo. Los otros soldados todavía lo miraban con una mezcla de lástima y curiosidad, pero nadie se ofreció a ayudar. Esta era la misión de Miller, su apuesta. Era un outsider, un lobo solitario cuyos métodos eran tan poco ortodoxos como el paisaje mismo. Sin embargo, los japoneses continuaron con su presión implacable. Pequeñas patrullas sondeaban las líneas, buscando debilidades. Los francotiradores intercambiaban fuego mortal. La tensión era una entidad viva, asfixiando a todos. Entonces sucedió, no con una explosión, sino con una serie de chasquidos fuertes e irregulares. Una patrulla de reconocimiento japonesa, moviéndose silenciosamente en la penumbra previa al amanecer, tropezó directamente con uno de los cables trampa de Miller. La primera arma fantasma estalló, una ráfaga única y aguda de fuego de ametralladora rasgando la maleza, seguida por el cliqueteo de latas que caían, imitando el sonido de hombres que se dispersaban. Luego, otra arma disparó desde una posición diferente, aparentemente cubriendo un arco más amplio. La patrulla japonesa, esperando un pequeño puesto de avanzada, de repente se encontró bajo lo que sonaba como fuego concentrado desde múltiples posiciones bien atrincheradas. La confusión se propagó por sus filas. Habían esperado defensores agotados y desmoralizados. En cambio, se encontraron con una andanada inesperada, aparentemente de una fuerza mucho más grande de lo previsto. Gritos de alarma atravesaron el aire de la selva, seguidos de una retirada apresurada y desorganizada. Desde su posición ventajosa, Miller observó, una sombría satisfacción se apoderó de él. La primera prueba fue un éxito. La noticia se filtró al mando aliado. Patrulla japonesa repelida del sector Alfa, decía el informe. Se escuchó fuego intenso. El enemigo se retiró. El capitán, todavía escéptico, simplemente gruñó. Suerte, probablemente pensó,
atribuyéndolo a un centinela nervioso o a una escaramuza aleatoria. Pero Miller sabía más. Conocía los ángulos precisos, el momento específico, el caos cuidadosamente orquestado que había desatado. Durante los siguientes días, los golpes de suerte continuaron. Las incursiones japonesas, más grandes y decididas, se encontraron con la misma resistencia fantasma. Un flanco aparentemente indefenso de repente entraba en erupción con fuego esporádico de ametralladora, seguido por el eco del boom de pequeñas explosiones, haciendo que pareciera una línea defensiva bien coordinada. Los japoneses, meticulosos en su recopilación de inteligencia, comenzaron a reportar el encuentro de resistencia inesperadamente fuerte y posiciones bien fortificadas en áreas que previamente habían evaluado como débiles. Su avance se ralentizó, no porque fueran superados por hombres, sino porque fueron superados en astucia por una ilusión. El cambio en la moral entre los soldados aliados fue palpable. El temor constante comenzó a ceder, reemplazado por un destello de esperanza, un respeto desconcertado por el francotirador loco. No entendían completamente cómo estaba funcionando, pero vieron los resultados. Las cargas japonesas, antes implacables, se volvieron indecisas. Sus patrullas, antes audaces, se volvieron cautelosas. El enemigo estaba siendo retenido, no por una oleada de refuerzos, sino por algo invisible, algo intangible. El capitán, inicialmente despectivo, comenzó a mirar a Miller con una nueva admiración a regañadientes. Vio los informes, escuchó la confusa charla de radio del enemigo y se dio cuenta de que lo que había descartado como la fantasía de un loco estaba, contra todo pronóstico, salvando sus vidas. La marea, imperceptiblemente al principio, estaba comenzando a cambiar. El mando japonés, famoso por su planificación meticulosa y su adhesión inquebrantable a la doctrina, se encontró enfrentando un enigma sin precedentes. Sus informes de inteligencia, antes precisos y fiables, ahora pintaban un panorama conflictivo de las defensas aliadas. Las áreas marcadas como vulnerables de repente estaban erizadas con lo que sonaba como fuego coordinado de ametralladoras y explosiones dispersas, solo para volver a caer en silencio, sin ofrecer un objetivo claro para el contraataque. Sus patrullas, entrenadas para infiltrarse y explotar debilidades, regresaron con historias de resistencia fantasma, de un enemigo que parecía estar en todas partes y en ninguna a la vez. La guerra psicológica que los japoneses manejaban tan expertamente contra sus enemigos se estaba, irónicamente, volviendo en su contra. La duda comenzó a colarse en sus filas, un elemento corrosivo que lentamente erosionaba su legendaria determinación. ¿Era esto una nueva y sofisticada táctica aliada? ¿Habían llegado refuerzos al amparo de la oscuridad? Las preguntas persistían, sin respuesta, sembrando confusión y vacilación donde antes solo había avance implacable. Miller, desde su escondite camuflado, observó el sutil cambio. Vio que las patrullas japonesas se volvían más cautelosas, sus avances menos agresivos, sus formaciones más tentativas. No solo estaba interrumpiendo sus movimientos, estaba interrumpiendo sus mentes. Era un titiritero tirando de hilos invisibles, haciendo bailar a toda una fuerza enemiga al ritmo de su campo de batalla fabricado. Las armas fantasma disparaban, las latas amañadas cliquetaban, las pequeñas cargas detonaban, cada sonido una pincelada cuidadosamente colocada en un lienzo de engaño. Su sistema creó una defensa dinámica e impredecible, adaptándose a las incursiones enemigas, siempre pareciendo estar justo fuera de su alcance, siempre presentando una amenaza donde menos la esperaban. No solo estaba manteniendo una línea, estaba creando una frontera de guerra psicológica. Los soldados australianos, inicialmente escépticos, ahora observaban con una mezcla de asombro y desconcierto. No entendían completamente la intrincada mecánica del sistema de Miller, pero entendían los resultados. La presión implacable sobre su sector se había aliviado. El número de infiltraciones japonesas se desplomó. Las bajas, que se habían estado acumulando a un ritmo alarmante, comenzaron a estabilizarse. Los susurros de la magia de Miller se extendieron por las trincheras. Un testimonio del francotirador tranquilo y modesto
que aparentemente había conjurado un milagro de la nada y chatarra. El capitán, cuyo escepticismo inicial había dado paso a una admiración a regañadientes, ahora consultaba a Miller con un nuevo respeto. Examinaba mapas rudimentarios con el francotirador, discutiendo los movimientos enemigos percibidos, y Miller, con su asombrosa perspicacia, sugería dónde reforzar la ilusión, dónde plantar otra arma fantasma, dónde colocar otro cable trampa. Era una asociación no oficial, forjada en el crisol de la desesperación, donde el rango y el protocolo convencionales cedían ante la eficacia pura e innegable. Luego vino la verdadera prueba. Un gran asalto japonés encabezado por una nueva oleada de infantería comenzó a reunirse en el borde de la selva. Esta no era una patrulla de sondeo, este era un esfuerzo concertado para finalmente romper la línea aliada y tomar la cresta estratégica. El aire vibraba con una intensidad nueva y aterradora. El rugido de su avance, los gritos de batalla guturales resonaban entre los árboles, un sonido que generalmente precedía a una oleada imparable. Pero esta vez, algo fue diferente. A medida que comenzaba la oleada japonesa, las defensas fantasma de Miller cobraron vida. La selva estalló en una sinfonía de caos fabricado. Las ametralladoras castañeteaban desde ángulos aparentemente imposibles. Los explosivos detonaban en una secuencia escalonada, creando la impresión de una posición fuertemente fortificada y profundamente atrincherada. La vanguardia japonesa vaciló. Habían esperado una resistencia agotada, una línea lista para romperse. En cambio, se encontraron con lo que sonaba como una emboscada bien preparada desde múltiples posiciones invisibles. Sus oficiales, anticipando un avance rápido, ordenaron a sus hombres que se atrincheraran, que devolvieran el fuego contra un enemigo que no podían localizar, que evaluaran la fuerza inesperada de esta nueva defensa. Minutos preciosos se convirtieron en horas mientras el asalto se estancaba, empantanado en la confusión y la incertidumbre. El impacto inmediato fue profundo. El principal asalto japonés, en lugar de arremeter a través de las debilitadas líneas aliadas, se volvió indeciso, fragmentado. Sus unidades, incapaces de identificar la fuente de la resistencia, comenzaron a disparar indiscriminadamente hacia la selva, desperdiciando munición y exponiendo sus posiciones. El elemento sorpresa, una piedra angular de sus tácticas de selva, había sido completamente neutralizado. Miller, con su rifle de francotirador real, eliminó objetivos clave, oficiales, operadores de radio, cualquiera que intentara coordinar el ataque ahora desorganizado, añadiendo un filo muy real y mortal a su ilusión. Era un director de caos, orquestando una sinfonía de engaño y muerte que sumió a toda la ofensiva japonesa en el desorden. A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas e inquietantes a través de la cresta asediada, el asalto japonés finalmente se rompió. No con un contraataque decisivo de los aliados, sino con una retirada desconcertada y desmoralizada. Sus comandantes, poco dispuestos a comprometer más recursos contra un enemigo cuya fuerza no podían medir, se retiraron, reagrupándose para reconsiderar su estrategia. La cresta resistió. Fue una victoria ganada no por una fuerza abrumadora, sino por un ingenio sin igual. Las implicaciones de la misión solitaria de Miller se extendieron mucho más allá de esa batalla inmediata. Sus métodos, inicialmente ridiculizados, comenzaron a adoptarse informalmente en todo el frente. Otras unidades, al presenciar el innegable éxito, comenzaron a experimentar con sistemas de alerta improvisados similares y engaños basados en el sonido. Aunque no eran tan sofisticados o tan perfectamente orquestados como los de Miller, estas adaptaciones a menor escala exasperaron aún más a los japoneses, que se encontraron luchando cada vez más contra un enemigo escurridizo y fantasma. El costo psicológico para las fuerzas japonesas fue inmenso. Habían sido condicionados a creer en su propia invencibilidad en la guerra de la selva, pero esta nueva y poco convencional resistencia destrozó esa creencia. Sembró semillas de duda y miedo, obligándolos a gastar más tiempo y recursos en reconocimiento, ralentizando su avance general a lo largo del teatro. Para las fuerzas aliadas, Miller se convirtió en una leyenda silenciosa.
Su nombre se susurraba con reverencia, un símbolo de esperanza e ingenio en una guerra que a menudo se sentía sin esperanza. No recibió una medalla por sus armas fantasma. Tales tácticas poco convencionales rara vez encajan perfectamente en las condecoraciones oficiales, pero se ganó algo más profundo, la confianza inquebrantable y el respeto de los hombres cuyas vidas había salvado. Las cifras de bajas para su sector se desplomaron en las semanas posteriores a su intervención, un testimonio crudo e innegable de la efectividad de su genialidad poco convencional. Donde una vez habían sangrado profusamente, la línea ahora se mantenía, una barrera casi impenetrable de sonido y furia, conjurada por un solo hombre. Miller, fiel a su naturaleza, se mantuvo en gran medida impasible ante la nueva admiración. Era un hombre de acción, no de elogios. Continuó su trabajo, refinando constantemente su sistema, adaptándolo a las nuevas tácticas enemigas, siempre un paso por delante. Entendía que la batalla nunca terminaba realmente, que la vigilancia era el precio de la supervivencia. Incluso cuando la amenaza inmediata disminuyó, la tranquila revolución de Miller continuó remodelando el campo de batalla. Sus armas fantasma y defensas fantasma, una vez una fuente de ridículo, se convirtieron en un modelo informal para otras unidades asediadas en todo el teatro del Pacífico. La noticia del francotirador australiano que había superado a los japoneses con ruido y sombras se extendió, no a través de despachos oficiales, sino a través del boca a boca en la selva, susurrada de una trinchera a otra. Los soldados, desesperados por cualquier ventaja, comenzaron a improvisar sistemas similares, adaptando los principios centrales de Miller de engaño y guerra psicológica. Amañaron sus propios cables trampa, instalaron trampas de sonido rudimentarias y crearon sus propias ilusiones localizadas de fuerza. Los japoneses, ya confundidos y desmoralizados por el sector de Miller, se encontraron luchando cada vez más contra un enemigo escurridizo que parecía multiplicarse en la oscuridad. Cada crujido, cada estallido distante, cada ráfaga de fuego inesperada se convirtió en una fuente de sospecha, obligándolos a dedicar más recursos al reconocimiento, ralentizando su avance implacable hasta casi arrastrarse. El impacto en las bajas aliadas fue nada menos que milagroso. En el sector de Miller los números se desplomaron, un claro contraste con las sangrientas tasas de desgaste en otros lugares. Su ingenio no solo había mantenido una línea, había salvado innumerables vidas americanas y australianas. Sin embargo, a pesar de toda su profunda influencia, el sargento Jack Miller nunca buscó ser el centro de atención. No hubo grandes ceremonias, ni medallas brillantes prendidas en su pecho por su ejército fantasma. Su heroísmo era de otro tipo, un triunfo silencioso y anónimo, nacido de la necesidad y la brillantez poco convencional. Simplemente se desvaneció de nuevo en las filas. Un hombre que había hecho lo que había que hacer, luego regresó a su deber con la misma estoica determinación. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada entre los veteranos, un testimonio del poder del pensamiento radical de un individuo frente a probabilidades abrumadoras. Fue uno de los muchos artífices anónimos de la victoria, cuyas contribuciones, aunque no celebradas en desfiles, quedaron grabadas en la esencia misma del resultado de la guerra. La extraordinaria posición de Miller en esa cresta estratégica nos ofrece más que solo una emocionante historia de guerra. Proporciona una profunda lección que resuena mucho más allá del campo de batalla. Nos recuerda la importancia crítica de escuchar ideas poco convencionales, especialmente cuando la sabiduría tradicional ha fallado. En momentos de crisis, la verdadera genialidad a menudo no proviene de la alta esfera o de los expertos establecidos, sino del individuo tranquilo que se atreve a pensar de manera diferente, que ve soluciones donde otros solo ven obstáculos insuperables. Su historia es un poderoso testimonio de la fuerza pura del coraje individual y el ingenio. Destaca cómo las soluciones simples e ingeniosas pueden desmantelar incluso los problemas más complejos y formidables. A menudo celebramos las grandes estrategias y las campañas militares masivas, pero la historia está igual, si no más profundamente, moldeada por la tranquila determinación y el pensamiento fuera de lo común de héroes anónimos como Jack Miller. Estas son las personas que,
Cuando se enfrentan a una situación imposible, no solo resisten, sino que innovan. No solo luchan, redefinen la lucha misma. Así que la próxima vez que se enfrente a un desafío que parezca insuperable, recuerde al sargento Jack Miller, recuerde al vaqueano que, armado con poco más que su ingenio y algo de chatarra, detuvo un asalto completo, demostrando que a veces la mayor fortaleza no reside en los números o la potencia de fuego, sino en la creencia inquebrantable en una idea y el coraje para llevarla a cabo. Si esta increíble historia de ingenio y resiliencia le conmovió, por favor dé un like, pulgar arriba a este video. Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Qué otros héroes anónimos de la historia le inspiran? Y no olvide suscribirse a nuestro canal para más historias de coraje, innovación y los momentos extraordinarios que moldearon nuestro mundo. Su apoyo nos ayuda a sacar a la luz estas historias vitales